El accidente de Niki Lauda en Nürburgring 1976 ha sido visto y narrado miles de veces, pero quiero centrarme en su vuelta, que ha sido una muestra de valentía suprema. Por eso hoy hablaré del Gran Premio de Italia de 1976 en Monza, una carrera con autos de 6 ruedas, largada caótica, pelea por el campeonato, 3 Ferraris y 1000 emociones más. Aunque antes debo hablar un poco del contexto. El Gran Premio de Alemania terminó de manera abrupta para el austríaco. Envuelto en fuego, fue rescatado por Arturo Merzario, Brett Langer, Harald Ertel y Guy Edwards, que detuvieron sus vehículos para sacarlo de allí, siendo clave la intervención de Merzario, con paso previo en Ferrari, para desabrochar el cinturón que especialmente diseñaba la escudería. Su estado era tan frágil que le dieron la extremaunción, que es un sacramento católico donde se prepara a la persona para su inminente encuentro con Dios. Para colmo, debía enterarse cómo James Hunt, vencedor en Nürburgring, también ganaba en Zandvoort, Países Bajos, poniendo en peligro su marcha hacia el bicampeonato. Finalmente su propio equipo le había buscado el reemplazo. El argentino Carlos Reutemann lo sustituiría el resto del año si Niki no volvía a las pistas. ¿Quién podía culpar al Commendatore por tomar esta medida tras ver el estado del vigente campeón? Años más tarde, el técnico de baloncesto Rudy Tomjanovich dijo: "Nunca subestimen el corazón de un campeón". Lauda había demostrado esa sentencia casi 20 años atrás. Solo 6 semanas habían pasado de haber visto a la muerte a la cara, y tras dar unas vueltas en Fiorano para recordarle al mundo que no se había olvidado de cómo manejar su Ferrari 312 T2, con un estado físico lejos del 100%, con heridas muy visibles en su cabeza llena de vendajes, pero otras ocultas en su orgullo, se puso al volante del bólido número 1. Como le respondió un periodista malintencionado: "Solo necesito de mi pie derecho para pilotear". Ferrari contaba con 3 pilotos ahora: Regazzoni, que había vencido 2 veces en Monza, Reutemann, que había llegado a suplantar a Lauda para que éste descanse y pueda recuperarse de sus lesiones, y el propio Lauda, que no dejaría su cetro sin luchar. Antes de largar, incluso pidió a las autoridades la expulsión de los pilotos de McLaren, su rival por el título, James Hunt, y Jochen Mass, debido a que tenían un combustible con un octanaje mayor al permitido en la clasificación del sábado. Esto los dejaba únicamente con sus tiempos de la clasificación del viernes, hecho con la pista mojada. Pero la suerte estuvo del lado del equipo inglés, ya que por sus descalificaciones, Stupacher y Merzario se clasificaron para la carrera, pero estos se habían ido de Italia creyéndose fuera de la prueba, por lo que Hunt y Mass ingresaron como suplentes. Más allá de este enojo, Lauda sorprendía al mundo clasificando quinto, siendo el mejor piloto de Ferrari. Reutemann iba séptimo y Regazzoni noveno. En los 70 las largadas eran diferentes, tenían un no sé qué. Si yo te digo que la pole hizo la fit con el Ligier, no me crees, porque Scheckter puso su Tyrrell de 6 ruedas donde se le cantó las bolas. La fit habrá pensado: "Gracias, para eso hice la pole, larga donde quieras, amigo". Hasta el puesto 6 u 8 hicieron partida detenida, de ahí para atrás largaron con safety car sin safety car. Tras una mala largada de Niki Lauda donde tardó en reaccionar, y varios lo pasaron como si estuviera parado, sumado a que, como dije, los de atrás suyo todavía estaban en movimiento cuando largaron, hizo que el austríaco cayera hasta el puesto 12 en la primera vuelta. Fía, creo que como 20 pilotos se movieron un poquito antes, ¿eh? Se ve que en ese entonces hacer la chicana era opcional. Viendo que abandonaron 8 pilotos y que Lauda estaba 12 y terminó cuarto, diría que fue beneficiado por estos que no llegaron, pero nada más lejos de la realidad. Solo el brasilero Paz estaba delante suyo cuando el motor del Brabham le dijo basta. El resto de los que no terminaron estaban todos detrás del austríaco. Mientras, los camarógrafos de entonces se peleaban por ver qué sobrepaso o momentos decisivos de la carrera se perdían. ¿Querías ver cómo Lauda pasaba a Reutemann? ¿No querías ver? Mejor, porque nunca lo filmaron. La carrera no daba respiro porque Peterson, que había alargado octavo, se hacía de la punta de la competencia cuando por fin superó el Tyrrell de Scheckter. Esa primera posición lograría mantener hasta el final de la prueba. James Hunt, que hizo un trompo en la vuelta 11 dejando su contador personal en 0 puntos para la pelea por el mundial, con la hinchada que no son argentinos fanas de Colapinto, sino italianos primermundistas, puteando merecidamente al inglés que usaba pelearle el campeonato a un piloto de la escudería. Niki Lauda, so höre ich gerade über Lautsprecher, soll Vittorio Brambilla bereits überholt haben.
Una actitud que 50 años más tarde sería repudiada porque un japonés se sentiría mal dado que Cacho Berazategui le dijo blandito en Instagram y hasta la FIA lo tuvo que salir a defender. Bueno, siguiendo con la carrera, Nicky, que unas semanas atrás estuvo cerca de tocar el arpa y tenía el rostro totalmente desfigurado por el fuego, iba avanzando lenta pero firmemente hacia puestos de vanguardia. Ahora, superando a Bambrilia segundos después que el galán inglés saludara a la tribuna tifosi que lo puteaba hasta en arameo. ¿Ven por qué sirve aprender idioma, gente? Antes de continuar, paso chivo. Si te gusta el video, espero que te suscribas, des like o comentes algo de esta carrera que te haya llamado la atención. Prosigo. Mientras Peterson, Depailler y Scheckter peleaban por el primer puesto, le quitaban una vuelta a Gunnar Wilson, para quien la bandera azul era algo que se agitaba y no sabía para qué servía. Pasaron varias vueltas desde su abandono, pero James Hunt seguía paseando por Monza mientras los aficionados italianos le alcanzaban su venir desde la tribuna. Quedó un trencito que había hecho Peterson, Depailler y Scheckter. Lo del sueco fue una gran estrategia de hacer una carrera lenta en el templo de la velocidad. Iban juntando rivales detrás suyo que no podían, y spoiler, no podrán, superarlo en todo el Gran Premio. Por debajo del cartel, si tenés buena vista, podés ver cómo Regazzoni supera a Scheckter por la tercera colocación. Y como los de la televisación estaban en Narnia, también se perdieron el toque entre Mario Andretti y Hans Stack, a los que apenas vemos cómo andan pidiendo explicaciones uno al otro de fondo mientras pasan los autos. Según las crónicas de la época, cayó un ligero chaparrón y por eso en Ferrari se apresuraban a poner a punto los neumáticos para lluvia, que en ese entonces sí se utilizaban cuando las condiciones climáticas lo ameritaban, salvo para Alessandro Presenti Rossi, que tenía un Tyrrell viejo, se detuvo por un rápido cambio de gomas. Tremendo la velocidad que le metían en ese entonces. Creo que en mi barrio al menos quitan el neumático en muchísimo menos tiempo. Ya ponerlos no es cosa de los pibes. Si bien la carrera en papeles parece aburrida, lo que es admirable fue la forma en que Ronnie Peterson contuvo durante unas 40 vueltas el ataque constante de su perseguidor. Una vez escabio encaré 4 veces a una chica en un boliche y fui menos pesado que Depailler atrás de Peterson. Estoy seguro que el francés soñó con el alerón trasero del sueco. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sobre el final, los Tyrrells fueron perdiendo terreno. Lauda superó a Scheckter y poco después Patrick Depailler tuvo un error en la curva grande. Lo malo fue que lo puso de costado y quemó neumáticos a lo pavo. Lo bueno, siguió en pista y no trompeó, pero poco después lo pasaron Regazzoni y Laffite, que venían con la caña en mano para pescar su posición. Además que el galo ya andaba perdiendo terreno con el puntero. Unas vueltas más tarde, el propio Nicky superaría el ya mega devaluado Depailler, que pasó de pelear por la victoria a quinto en 3 vueltas. Parece que tener 6 ruedas en el Tyrrell P34 no fue una idea brillante, como muchos suponían, menos en tiempos que no se solían cambiar neumáticos. Ya con Peterson primero sosteniendo el primer puesto con su March ante un Regazzoni con una Ferrari más entera y el ataque de Laffite en su Ligier, completaron el podio al finalizar la carrera. Más atrás Lauda, que hizo un carrerón en su vuelta tras Nürburgring, fue cuarto, y quinto Jody Scheckter, que terminó pasando a su compañero de equipo Depailler, que terminó sexto, siendo que los primeros 5 estuvieron a menos de 20 segundos en una carrera donde no había safety car ni virtual para achicar distancias, muestra a las claras la paridad que había entonces. Además de, como dije anteriormente, ver un gran premio donde por más de 40 vueltas el que venía puntero tuvo que aguantar a su perseguidor a menos de 2 segundos. Dejen claro que fue un carrerón que valía la pena mantener en la memoria youtuberística. Tras Monza, Niki Lauda quedó con una ventaja de 17 puntos con 27 en juego, lo que parecía encaminarlo al bicampeonato, pero los que vieron Rush saben cómo terminó esa temporada. Eso fue todo por hoy, los espero en el siguiente video. Recomienden carreras, pilotos o equipos para que haga videos sobre ellos. ¿A quién hubiesen votado de existir el piloto del día? ¿A Peterson o a Lauda? Soy George Muske y nos vemos en la próxima.